sin pelos en la lengua. Bueno, entonces con la introducción. Hola, por fin estamos aquí, Osorio. Ya estamos en nuestra primera intervención, nuestro primer podcast de Sin Pelos en la Lengua. ¿Qué te parece, Concha? Vale, nos costó, pero aquí estamos. Este proyecto tuyo de hace tantos meses atrás, por fin ya arrancó. ¿Qué te Me parece? parece increíble, María Elena. Increíble, porque lo estábamos anunciando y muchos pensarían que no íbamos a sacarlo nunca, pero llegó el momento de que hablemos sin pelos en la lengua. Así que un gran saludo desde toda la asociación Asovedra, Galicia Activa, y vamos a empezar, porque aquí no hay censura, María Elena. Aquí vamos a hablar claro. Pero eso sí, vamos a tener educación, mucha educación. Como Eso tiene sí, que ser, claro. como tiene que ser, Claro. pero sin darle ese toque alegre para que todos nuestros oyentes y todos los que nos siguen se puedan dar cuenta de que tenemos que actuar en alguna forma y buscar soluciones. Y todo ese colectivo hispano va a encontrar una respuesta en Sin Pelos en la Lengua, va a poder expresarse. No solo eso, tú sabes que este programa va a servir para que nosotros, todos los colaboradores de Galicia Activa, podamos tener esa visión y podernos reunir y que la gente vea lo que hacemos, cómo conversamos y reunirnos y poder manifestar todos nuestros proyectos a todo ese colectivo, no solo venezolano, por supuesto, todo latinoamericano, porque Galicia Activa es de todo, ¿verdad? Todo latina. Es correcto, es un proyecto en donde estamos luchando para unirnos como tenemos que hacerlo. Entonces, por consiguiente, vamos a tener muchísimos temas más, como vamos a tener los otros podcasts que se harán en referencia para información a todo el colectivo venezolano, pero también trataremos temas de algunos otros colectivos como en Colombia, Ecuador, en Perú. Vamos a integrarnos porque realmente somos hermanos y pertenecemos a todo ese gran pueblo que nos llamamos, Hispanoamérica. Exactamente. Entonces, por consiguiente, empecemos con nuestro primer programa. Sí, para mí es un placer, pero enorme, porque casi siempre vamos a tener invitados. Es más, ya la lista es enorme, ¿oíste? De invitados que quieren venir. Pero fíjate una cosa, el primer invitado para mí es mi libro gordo de Petete. Iba a decir mi gordo, no vayan a pensar mal, él es mi libro gordo de Petete. Mire, este señor sabe, bueno, él es mi escuela. Yo me voy para allá, me tomo un café con él y empieza a hablar. ¿Y cómo no iba a ser nuestro primer invitado si tú sabes que él fue nuestra escuela para la política venezolana? Perfectamente. Y para mí es un honor presentar a Román Ferro Rojo. Buenos días, muchas gracias, amigo Osorio. Realmente un placer y un honor ser el primer invitado en esta iniciativa de Galicia Activa a través de todo el esfuerzo que ustedes vienen haciendo, y en ti en particular, María Elena, porque siempre hemos conversado de diferentes temas, diferentes tópicos, y esta es la oportunidad de hacer masivas esas conversaciones y llevar a un poco de, digamos, de luz y de ánimo a nuestros congéneres y nuestros amigos venezolanos en Vigo para incentivarlos a participar en las jornadas que nos vienen en el futuro muy inmediato. Y un futuro cerca, porque tengo entendido, no lo sé de primera mano, que las elecciones son el 28 de julio. Sí, señor. Y todos los venezolanos hicimos el intento de inscribirnos, luchamos en el consulado y gracias a Dios hemos logrado la primera meta, pero faltan muchas metas más y hay muchas preguntas de los venezolanos en el ambiente, ¿vale? Que no saben de política. Pero presentemos antes quién es Román. Claro, ¿Okay? eso también es verdad. Román, su padre, fue vicecónsul general de España en Venezuela. Sí, señor. Y nuestro invitado es también politólogo y economista, ¿ok? Y fue secretario general y además es diputado al Congreso extinto de la República, del extinto Congreso de la República de Venezuela durante la llamada Cuarta República. Entonces, para nosotros es un honor, Román, que estés con nosotros. El honor es mío. Quiero acotar algo con respecto al cargo de mi padre. Mi padre fue vicecónsul en el área del oriente del país, específicamente el estado de Monagas, y era un cargo ad honorem que desempeñaba en nombre de la corona española, bajo el conocimiento y respeto
y reconocimiento del gobierno venezolano por la Cancillería. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, como sabemos que Román es una persona que sabe mucho de la política venezolana y en este momento está muy activo con la situación que está pasando en Venezuela, hemos recogido, Román, varias preguntas de la gente, porque es que la gente, o sea, mucha gente lleva mucho tiempo aquí, otras llevan poco tiempo, pero tú sabes que la gente siempre fue un poco arisca para la política, pero a los venezolanos se nos vio obligados ya no ser tan ariscos por la política y hay mucha gente que recoge varias preguntas. Yo he recogido junto con Osorio varias preguntas incógnitas que están en la calle. Y bueno, empiezo yo, Osorio, empiezas tú, cuéntame cómo quieres. Bueno, vamos a empezar yo. Pues. La primera y la más esencial, y que todo el mundo se pregunta, y todo el mundo, no solo aquí, también en Venezuela, porque olvídate que en Venezuela también están en ese mar de dudas. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Tú crees que en verdad en Venezuela va a haber elecciones, Román, el 28 de julio? Sin duda alguna. La posibilidad de que no hubiera elecciones es una matriz de opinión que ha querido regar en todo Venezuela con la búsqueda de quitarle el ánimo al venezolano a participar. Quiero destacar que la mayoría de las encuestas a hoy hablan de un 84% de la posibilidad de votar y que certeramente van a votar. Esto tiene muy preocupado al régimen porque la única forma de que la trampa que puedan hacer en un momento determinado no tenga éxito es la masiva participación de los venezolanos. Y es un común denominador en todos los actos de María Corina Machado, la gran participación en forma voluntaria, sin transporte, sin ningún tipo de manipulación que está teniendo el pueblo venezolano a todos los actos. Por supuesto que esta matriz de opinión de que no va a haber elecciones es una estrategia del G2 cubano que intenta de una forma u otra amedrentar al venezolano para que no participe y así el Estado, con la movilización de su escuálido del 18%, hoy ellos son los escuálidos, no logren tener una mayoría en las elecciones del próximo 28 de julio. Román, ¿qué se pretendía en nombrar a la señora Lloris cuando ya estaba reservada la tarjeta de la unidad? ¿Distraer al gobierno? ¿Doble jugada? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Mira, lo primero que tenemos que reconocer es que María Corina Machado siempre tiene plan B. Si algo caracterizaba a María Corina es que ella no ve la circunstancia coyuntural del momento, sino que ve unos días más allá. La intención de inscribir a la señora nació producto de la negativa del gobierno venezolano, del régimen venezolano, de no dejarla inscribir por ninguna de las razones, por el grandísimo temor que le tienen a María Corina como candidata. Hoy el gran portaaviones electoral de Venezuela es María Corina Machado. La señora fue un instrumento, por no llamarlo de otra manera, con todo el respeto que esa dama se merece, de participación a través de la inscripción. Tampoco lo pudieron hacer porque fue bloqueada la tarjeta de inscripción. Luego surge la posibilidad de inscribir, y muy soterradamente, muy calladamente, inscribieron al mundo en la tarjeta de la mesa de la unidad con una sola intención, la de preservar la tarjeta, porque si no, no hubiera mecanismo de inscripción. Había una diatriba en cuanto a un Nuevo Tiempo y la tarjeta de Manuel Rosales en función de poder o no inscribir a María Corina en la tarjeta de un Nuevo Tiempo. Manuel Rosales a última hora se inscribe, lo cual yo no critico abiertamente porque fue una forma también de preservar esa tarjeta de un Nuevo Tiempo y que hoy es una de las 3 tarjetas con las cuales María Corina, en el corazón del tarjetón, va a ser electa a través de Edmundo en función de cómo ha sido presentado el tarjetón electoral. Hay 3 opciones para poder elegir al candidato del régimen y solamente 3 opciones válidas para poder elegir al candidato de la unidad, al candidato de los venezolanos, al candidato que va a ganar. Y te pregunto algo, Román, ¿quedan más haces en la manga? María Corina siempre tiene haces bajo la manga y es una persona que se planifica. Tiene un conjunto de personas a su alrededor y una gran asesoría, que es a lo que realmente le tienen miedo el régimen y las personas que tienen como mecanismo de salvación subsistir para poder seguir drenando los recursos del Estado en su beneficio particular. Bueno, ¿sabes qué otra cosa que nos tiene muy inquietados, sobre todo a los que estamos aquí afuera, que lo estamos viendo de repente un poquito más que lo pueden ver allá? ¿Es verdad eso de ese tráfico cubano que está llegando en las noches a Maiquetía, que viene la milicia cubana y que está entrando a nuestro país? ¿Eso será cierto o son solamente bulos o rumores de pasillo? ¿Qué dices tú, Juan? Para nada son bulos y para nada son rumores. Esto es una táctica
que ya tiene vieja data en el manejo político de las circunstancias por parte del Partido Socialista Venezolano, el partido de Maduro, en función de que ya se hizo en el pasado. Anteriormente no venían en avión, venían en barcos que llegaban a Anzoátegui y Anzoátegui lo distribuían a través de los puertos de Guanta, y eso no es algo nuevo, no es algo innovador. Es una estrategia muy particular del régimen castrista cubano, que lo hizo ya en Chile, lo hizo en Colombia, lo hizo en la mayoría de los países donde estuvo la mano presente de la Revolución Cubana. En el caso de Allende, meses antes o un mes después de que Allende gana las elecciones, el primer visitante que tuvo fue Fidel Castro. Fidel Castro inclusive, según la historia narra, le regala el AK-47 con el cual se suicida o muere Allende. En el caso de Colombia, cuando derrocaron a Gaitán, simple y llanamente, si tú visitas hoy el museo de ese líder político que generó toda una revolución y el nacimiento de las fuerzas revolucionarias como los helenos, la FARC en Colombia, el invitado que tenía para atender esa misma tarde, el señor, era Fidel Castro. Y en función de eso, Fidel fue parte de esa revolución, de la quema de Bogotá y de la suerte de grandes acontecimientos que se dieron con la muerte de muchos ciudadanos colombianos y muchos ciudadanos chilenos. En el caso de Venezuela no es una excepción. No se olviden del cordón umbilical que hoy amarra a Cuba con Venezuela, y gracias a los venezolanos, al hambre que se le da a los venezolanos, Cuba ha subsistido en los últimos 20 años. Ok. Otra, Román, ¿el gobernador Edmundo tiene que ser un gobernador interino? ¿Cuánto crees que duraría aproximadamente si ese fuese el caso? ¿El nuevo presidente podrá llamar a unas elecciones o simplemente convocará a una constituyente? Fíjate lo siguiente, en primero hay que contar que Edmundo no es gobernador. Edmundo lo que ha sido es un miembro de la Cancillería venezolana, en donde en el periodo del señor Rafael Caldera representó o fungió como director general de la Cancillería con Burel y Rivas. Edmundo, lo mejor que le ha podido pasar a María Corina es esta situación que ha provocado el régimen, porque Edmundo va a ser un gobernante o un presidente de transición. Sus funciones son múltiples y variadas. La primera de ellas es llevar el orden y, según él tiene en su agenda, liberar los presos políticos y con esto dar un mensaje de paz y sosiego a los venezolanos. Luego entonces empezará a renovar todas las instituciones como el Consejo Nacional Electoral, como el Tribunal Supremo de Justicia, y muy probablemente para hacer todas estas situaciones, dada que sigue vigente la actual Asamblea Nacional en manos del chavismo, tendrá que convocar a una constituyente o tendrá que cerrar el Congreso de Venezuela para poder legitimar a través de elecciones, y su primer paso será una renovación de las autoridades, una constituyente, y el segundo o tercero va a ser convocar a elecciones en forma inmediata, y eso puede estar sucediendo en un periodo de 1 a 3 años. Eso quiere decir que entonces un gobierno interino beneficiaría mucho el futuro político de María Corina. No será un gobierno interino, será un gobierno en regla, porque va a ser electo por los venezolanos y va a ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ojalá le cambien el nombre de Bolivariana, porque el mayor insulto que ha hecho esta revolución es a Bolívar con todos los desastres que ha venido haciendo. En función de eso, él será presidente de la República, y como presidente de la República tendrá un mandato que será corto, y él, para legitimar el poder, para dar apertura a la recuperación de Venezuela, tendrá que sin duda alguna convocar a elecciones en el plano inmediato. Mira, Experiencias a este respecto los hay muchas, entre ellas el caso chileno, que ha sido un ejemplo de unidad para derrocar a un dictador como lo fue Pinochet. tú sabes, Román, que mucha gente ya no cree mucho en los partidos políticos. Bueno, eso lo estamos viendo en Latinoamérica, en el caso de Argentina. Bueno, ya hay gente que los partidos políticos ya le tienen como cierta tirria, ¿no? Y mi pregunta es, ¿qué confianza tiene María Corina de la gente que tiene alrededor o de los integrantes de la MUD? ¿Tú crees que en verdad María Corina se siente segura o pueden salirle con alguna cosa fuera de lugar y jueguen un poquito a empastelarla? O sea, el venezolano que queremos a María Corina, pues dudamos de esta nueva transición que ahora sí se ve positiva.
pero tenemos miedo que volvamos al pasado con todos los errores que tuvimos los años atrás. Mira, en Oriente dicen que indio picado de culebra cuando ve bejuco se asusta. Realmente la mayoría de los venezolanos tienen ese temor porque han sido traicionados, han sido decepcionados por todas las ofertas que se le han hecho, desde Guaidó, antes de Guaidó, y hoy apareció una líder que si tiene una virtud es la de la constancia. María Corina ha sido la única política venezolana que ha mantenido su discurso, su accionar, su trayectoria sin cambiar un ápice desde sus orígenes. María Corina simplemente ha ido creciendo y hoy un sentimiento nacional. La pregunta es no qué confianza tiene María Corina en los políticos, sino que los políticos del estatus, los políticos del establecimiento no tienen otra opción más que María Corina, porque sin ella desaparece. Ninguno de los partidos del estatus, llámese AD, COPEI y toda la coletilla de micropartidos que existen en la fauna política venezolana, simple y llanamente ya no existen o están muy disminuidos. Hoy María Corina es el gran elector. Hoy María Corina es la esperanza del venezolano. Hoy María Corina es Venezuela. Ay, eso da alivio, ¿no, Osorio? Es que verdaderamente es una información... Estamos más asustados, pero que vamos a asustados salir. por ese cambio. Claro, El que cambio del necesitamos. 28 de julio, donde todos los venezolanos tenemos Y yo que te digo una cosa, correr que a votar. aquí mi libro gordo de Petete siempre la pega, así que yo voto por lo que dice Ferro. ¿Tú? ¿Tienes otra pregunta por ahí, no? Otra pregunta, Ajá. Román. El número de votantes en España y fuera de Venezuela puede ser significativo para el resultado electoral del 28 de julio. ¿Y cómo ves todas esas personas que han quedado excluidas de poderse inscribir y de poder ejercer ese derecho? ¿Qué opinas tú de todo este proceso que hemos vivido para que el venezolano pudiera concurrir, inscribirse en el registro electoral? Yo quisiera, Osorio, de corazón decirte que sí, que efectivamente sí son influyentes y que sí es necesario ese voto de la diáspora. Pero desgraciadamente para hablar de esto tenemos que hablar primero de la diáspora. La diáspora venezolana es la diáspora más grande del mundo, por mucho, sin que haya mediado ninguna situación de guerra o de catástrofe natural. Es inclusive mayor que la de los sirios en el momento de la guerra o de cualquier otro país en plena guerra. Somos más de 8 millones de venezolanos en el extranjero. Desgraciadamente. Tengo entendido por informaciones recientes que ya llegamos a los 9 millones. Tanto peor. Desgraciadamente, de esa cantidad de venezolanos, el gobierno se ha cuidado. Supongamos que del padrón electoral, 22 millones de venezolanos son los que tengan la opción de votar hoy en Venezuela. De esos 22 millones, hay entre 8 y 9, según tu acotas, millones de venezolanos. Ya queda disminuida a prácticamente unos 13 millones de venezolanos que quedan en Venezuela con capacidad de votar. Si de algo se ha cuidado el régimen, es de evitar que esos venezolanos en el extranjero tengan o puedan ejercer su derecho legítimo al voto, con estupideces tan grandes como que no puedes inscribirte porque tienes la cédula nacional de identidad vencida, o simple y llanamente porque tu pasaporte está vencido, tu condición de residente en el extranjero no está muy clara. Estas son situaciones que el gobierno ha tomado como causa efectiva para impedir el derecho al voto a esa cantidad de millones de venezolanos que se quiere expresar y que sin duda alguna, de una forma u otra, quieren regresar a Venezuela. El gobierno venezolano no le importa esos votos y desgraciadamente son pocos los que tienen la opción de votar. Lo único que sí les podemos nosotros es pedir, por favor, rogarles en este caso, de que incentiven a sus seres queridos en Venezuela que voten, a que no se queden en su casa, a que expresen su voluntad, a menos que quieran seguir viviendo en la miseria que ha venido repartiendo el Partido Socialista de Venezuela por todo el territorio del país. Simple y llanamente, los pocos que pueden votar en el extranjero, que voten. Y los que puedan, de esos restantes millones, que no puedan votar, que incentiven a sus familiares a que sí lo hagan. Sí, entonces... Eso sí es importante y eso sí va a ser necesario para garantizar el triunfo, porque lo masivo del voto es lo que va a interrumpir la posibilidad del régimen de poder robarnos las elecciones una vez más, como ya lo han hecho en el pasado y hemos vivido algunos muy de cerca esa realidad.
Lo tenemos claro. Todos los venezolanos tenemos que ir a votar. Estemos fuera, lo que sea, todos tenemos que ir a votar. Todos con Venezuela. Eso tiene que estar claro. María Corina es la candidata. Bueno, en este caso, María Corina no. Edmundo González para todo el mundo, como estamos diciendo. Y una cuestión que te quisiera preguntar, ¿qué opinas del programa que se piensa aplicar Tierra de Gracia? Hay una serie de políticas para que el país pueda arrancar, para que pueda salir a flote. ¿Crees que realmente podrá surtir el efecto deseado? ¿Son las medidas acordes? Mira, todos esos programas, incluyendo Tierra de Gracia, tienen un común denominador y un factor muy importante. El primero de ellos es la confianza. Sin confianza, ningún programa tiene éxito, ningún programa es posible, ni nadie, ningún político tendría la capacidad de desarrollarlo. María Corina Machado tiene la capacidad de sembrar confianza en el país, de atraer la inversión en el país, porque esos programas van a tener éxito si, solo si se atraen inversiones, y las inversiones extranjeras lo único que necesitan es confianza para retornar. Solo en el sector petrolero las inversiones no necesitan confianza, porque a los inversionistas petroleros, las grandes compañías petroleras, no les importan las situaciones de los países, sino el petróleo que está y su beneficio particular. En función de eso siempre estarán presentes. Pero Venezuela es mucho más que petróleo. El gran karma de Venezuela es haber confiado todo el futuro y el desarrollo en la industria petrolera, y que no se siguieron los consejos desde la época de Arturo Urlapietri, de aquello que muchos nos sonaban cuando éramos jóvenes, de sembrar el petróleo. Nunca esas cosas se hicieron al 100% de su capacidad. Venezuela distribuyó su riqueza de la mejor manera que pudo, pero sin embargo era la democracia más sólida que existía en Latinoamérica, y era un espejo para el resto de Latinoamérica y para el resto de Hispanoamérica, y sobre todo una conducta aprendida para muchas naciones que empezaron la democracia, como el caso particular de España en 1976, en su crossover a la democracia actual, cuyo factor primordial en esa transición fue un presidente venezolano que fue Carlos Andrés Pérez, que ayudó muchísimo a traer, entre otras cosas, a Felipe González, que fue el garante de la transición posterior a Adolfo Suárez. Bueno, ahora sí viene la pregunta sin pelos en la lengua, quizás la más importante, o la que muchos tenemos curiosidad. A ver, nosotros sabemos muy bien que estas elecciones también vienen dadas por antecedentes de un pacto que se hizo o unas conversaciones que se hicieron con el gobierno. Mi pregunta es, en ese autobús en donde se va a ir Maduro, ¿quiénes irían más en ese autobús? ¿Cuáles en verdad son esos pactos que muchos venezolanos no sabemos y que sabemos que sí están encima de la mesa y que sí se van a cumplir si Dios quiere y la Virgen? Obviamente, a los pactos te refieres tú al de Noruega, con la intervención del Reino de Noruega, al de Barbados, pactos que encabezó en su momento, sobre todo el de Barbados, el señor Jorge Rodríguez, y que el gobierno de Venezuela lo utilizó para ganar tiempo. No cumplió uno solo de los acuerdos del pacto, y estaba supeditado a eso el futuro de las relaciones con los Estados Unidos y la implementación de los Estados Unidos en función de lo que podría pasar en Venezuela. Hay muchísimo interés del Concierto de las Naciones para que Venezuela recupere su conducta democrática, recupere su andar democrático, y están muy interesados en accionar dentro de esas situaciones. En cuanto a la situación de los actuales dirigentes del chavismo, simplemente se encuentran en una situación de sálvese quien pueda. Hay una gran confrontación interna entre los tres grandes módulos, por decirlo de alguna manera, o parcelas políticas en los cuales se ha fraccionado el partido de Chávez, que una parte la dirige Diosdado Cabello con su hermano y algunos militares que quedan ahí. Hay otra parte que la dirigen los Rodríguez, probablemente en alianza con el señor ministro de la Defensa, y la otra parte que representa Maduro con su entorno. Maduro hoy está listo para negociar. Maduro, según hay los comentarios internacionales, quiere irse, quiere refugiarse, porque uno de los grandes problemas que tienen ellos es que no tienen dónde gastar la riqueza mala vida que han tenido del saqueo, han obtenido el saqueo que han hecho a Venezuela. El resto, por razones propias de las sanciones de los Estados Unidos, en función de tarifar y poner recompensas por cada uno de ellos, no entra en las negociaciones, porque hay ciertas líneas rojas que no se van a poder por los delitos cometidos.
ya hay muchísimos militares, ya hay muchísimos ciudadanos que están presos en los Estados Unidos, muchos de ellos con altísimos rangos por encima de los que actualmente dirigen a Venezuela y que ya están detenidos en los Estados Unidos, algunos están ya sentenciados y que simple y llanamente es parte del futuro que le espera a otros. Pero una de las grandes salidas en este tipo de negociaciones es no imponer amenazas en función de que te voy a meter preso, te voy a perseguir, sino que la prioridad hoy es recuperar Venezuela, la prioridad hoy es salir del problema de Venezuela, la gran responsabilidad hoy de los dirigentes de oposición reales, de María Corina y algunas personas, es recuperar Venezuela. Lo demás queda en un segundo plano, que tendrá en un momento determinado sus sanciones, que no le aplicará a los mecanismos venezolanos ni los tribunales venezolanos, sino que ya muchos de ellos son perseguidos de la justicia internacional, que podrá tardar mucho, pero llega. Una última pregunta. Y será la penúltima, porque ni nos vamos a morir ninguno de los dos. Bueno, sí. Espero no. ¿Cómo? Y cambiando un poco el tema, pero para centrarnos en toda esta desgracia que ha sucedido en Venezuela, ¿cómo ves tú un poco Latinoamérica? O sea, esa venida también, esa diáspora que empieza en Colombia y en otros países latinoamericanos, tiene que ver mucho el régimen que se instauró en nuestro país, el cual tenemos que concurrir todos los venezolanos el 28 de julio para librar un poco a todo ese hemisferio como de esta peste. Mira, tu pregunta tiene varias aristas. Son muchas preguntas en una sola pregunta. En primero, tienes que hablar de lo que comentas tú en función de cómo vemos a Hispanoamérica o Latinoamérica como la conocemos la mayoría. Simple y llanamente, esto no es nada nuevo. A la caída del muro de Berlín, cuando desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después del Glasnost, simple y llanamente los socialistas, los parásitos comunistas, como lo define algún dirigente sureño latinoamericano, decidieron reunirse en Brasil con el Foro de Sao Paulo y marcaron el futuro de la izquierda en el resto del mundo. Desgraciadamente y muy desgraciadamente para Latinoamérica, especialmente para vitrinas democráticas, que era un ejemplo para el resto de América, Venezuela era un objetivo prioritario que les permitió desengranar la presencia de la democracia y de lo que sería el centro izquierda, porque en Latinoamérica muy pocos gobiernos eran de derecha, salvo los gobiernos militares que eran dictaduras en su momento, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, por decirlo poco. Luego de eso, el Foro de Sao Paulo delineó cuál era el comportamiento de asumir el control, ya no por las armas, como lo venían haciendo en la mayoría de las revoluciones, tanto en Nicaragua, tanto en Cuba, en la primera Cuba, y luego en algunas guerrillas muy importantes como la FARC en Colombia. Ellos, a través de las herramientas que la democracia brindaba, accedieron al poder, conquistaron el poder con la siembra de la esperanza, diciéndole a la gente, te voy a dar algo que nunca le dieron. Lo primero que perdió la mayoría de los latinoamericanos fue la libertad. Lo segundo fue la economía y lo tercero fue su propia vida y su propia familia. Desgraciadamente esas son tres realidades que tenemos en nuestros continentes. Ese éxito del Foro Sao Paulo permitió que la mayoría del continente, desde México hacia abajo, hacia la Patagonia, pues se plagara de populismo, se plagara de demagogo y se plagara de izquierdoso. Simple y llanamente fueron recuperaciones y vueltas a retroceder, como el caso de Chile, donde privó en primera instancia gobiernos de centro izquierda, después volvieron a la derecha y hoy preside un Boric, que es una persona muy decente, pero con grandes contaminaciones comunistas. Eso se ha visto cambiado a través de los éxitos de la derecha en Panamá y en Argentina en particular con el León Milei, una persona que irrumpió en la escena política simple y llanamente diciendo las verdades que a los izquierdosos no les gusta escuchar. El fracaso de la izquierda no es ocultable. No hay un solo país en todo el hemisferio
del mundo que pueda decir que el comunismo tuvo éxito. No hay uno. Y en los que prevalecen como exitosos son simplemente dictaduras, son simplemente genocidas, como el caso de Corea del Norte, como el caso de la China de Mao, que hoy se ha transformado en un capitalismo comunista o un capitalismo de Estado, donde los comunistas mantienen sus privilegios, pero abren las fronteras de la producción y de la productividad por la vía del capitalismo. En el caso de la Unión Soviética desapareció y surgió la Rusia, que hoy Putin quiere llevar a los inicios, a lo que fueron en aquellos momentos, la grandeza que tuvo en aquellos momentos, no la Rusia de Lenin y Stalin, sino la Rusia de los zares, que es lo que él persigue hoy, la reunificación de todo el territorio zarista. No creo posible que no hay una apertura en toda Latinoamérica, no por el éxito que pueda tener o no la derecha o el capitalismo, sino por el fracaso rotundo de la izquierda. Lo que ha traído es hambre, miseria y muerte. Y para los venezolanos, una diáspora bestial. Nunca Venezuela pensó ser un país de inmigrantes. Siempre recogimos inmigrantes del resto del mundo. Tuvimos políticas de puertas abiertas y Venezuela se llenó de muchos inmigrantes y fue el cobijo para chilenos, para peruanos, para bolivianos, para ecuatorianos, para colombianos, para españoles, para portugueses, para italianos, todos venidos de conflictos de guerra, venidos de conflictos de guerrilla, y que en Venezuela contribuyeron al desarrollo de lo que Venezuela fue la más grande potencia y el mayor ingreso per cápita que conoció la historia contemporánea económica del mundo en un solo país y muy pequeño. Bueno, entonces hay esperanza, amigos venezolanos, con esta intervención de nuestro amigo Ferro. Hay que votar. Hay que votar. Eso, Sin duda alguna. Yo voto. yo también voto. Yo Gracias a también. Dios logré ¿Y inscribirme. tú, Ferro? Desgraciadamente no pude inscribirme porque tengo el pasaporte vencido. Bueno, pero entonces vamos a invitar desde aquí, desde Sin Pelos en la Lengua, vamos a invitar a todos los venezolanos, a todos esos nacionalizados, a todos aquellos que aman Venezuela. Señores, el 28 de julio vamos a votar. Llegó la hora de recuperar Venezuela y de reconstruirla. Vamos todos con el mundo. Fijarse bien en el tarjetón, la tarjeta de la unidad. Todos con el mundo. Así que no nos queda más que darte las gracias. Las gracias se las doy a ustedes por la oportunidad de poder compartir y manifestar mis inquietudes con ese conglomerado de seguidores que tienen a través de sus cuentas y que ojalá siga creciendo, porque la labor que gente como tú, Osorio, y como tú, María Elena, hacen en ciudades como Vigo, de aglutinar a los venezolanos, que tengo entendido que la cuenta ya va por 46.000 venezolanos en toda Galicia, más de 450.000 en toda España, siga creciendo. Que el venezolano no se sienta solo, que sepa que aquí tiene donde participar, donde mantenerse al día, pero sobre todo donde compartir la venezolanidad, que es lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros, que tuvimos la suerte de haber nacido en Venezuela. También Bueno. queremos dar las gracias, mira, también queremos dar las gracias que no solamente somos Osorio y María Elena, mira, hay un grupo tan grande aquí de colaboradores en Galicia Activa y nos sentimos tan orgullosos, como dices tú, del trabajo que hacemos, porque cada día conocemos más historias, el corazón se nos hace más chiquito. Y bueno, aunque no tenemos recursos, no tenemos la economía para poder solucionar problemas, sí tenemos la fuerza, tenemos el ánimo y eso es lo que nosotros le estamos proyectando al colectivo que se dirige a Galicia Activa. Es así, ¿no? Y los vamos a ir presentando y van a estar cada uno de ellos con nosotros en otras entrevistas, en donde vamos a estar, contribuyendo a construir un mundo mejor. Exponiendo todos nuestros proyectos a través de nuestros colaboradores, ¿verdad? Es correcto. Y no queda más que ahora ofrecerle a todo ese colectivo hispanoamericano el medio en el que hemos iniciado. Estamos a la orden, nos pueden escribir a asovedra@gmail.com y recibiremos sus denuncias, recibiremos sus sugerencias y aquí estamos, sin pelos en la lengua. Y no se pierdan, no solamente en los correos. Tenemos un WhatsApp que en Instagram está publicado. Acuérdense de seguirnos también en Instagram, en nuestra cuenta de YouTube, porque la idea es que podamos por allí también informar sobre asesoramientos, estas entrevistas tan jocosas que vamos a tener
Vamos a lograr tener a medida periódicamente de personajes, ya como dijo Osorio, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica en general. Y la idea es eso, unirnos a todos. Todos los latinos vamos a estar unidos aquí. Lo Así logra que- Galicia Activa, nada más. Galicia Activa. Y ahora Sin Pelos en la Lengua es el que Bueno. va a decir. Aquí vamos, por el cambio y la unidad. Así que todos y hasta la próxima. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y con Román especialmente. El gusto es mío. Saludos a todos y muchas gracias. Te voy a llevar ahorita, Román, a comer las empanadas. Y No te preocupes, que eso ya lo tenía en la agenda. Román vino con esa condición, ¿sabes? Que nada más que quería desayunar empanadas. Muchas gracias, se les quiere un montón. Y el Y próximo- recuerden que para todo nuestro colectivo hispanoamericano, cualquier inquietud que tengan, cualquier denuncia que pueda ser pasada por nuestros medios, estamos aquí a la orden para servirles. Y recuerden nuestro correo electrónico asovedra@gmail.com. También no se olviden que todos estos podcasts y todas estas intervenciones, igual que mesas de inquietudes, soluciones legales, de extranjería, etcétera, las pueden ya consultar a través de nuestro Instagram, @asovedra, y nuestro canal de YouTube, @asovedra. Es importante que por ahí pueden tener toda la información necesaria y todas las respuestas a las consultas que nos hacen por correo y por WhatsApp, que también le indicaremos por aquí el número de nuestro Entonces WhatsApp. lo que hay que hacer es suscribirse. Instagram, Asovedra. Buscar @Asovedra y ahí estaremos. Buscar nuestro canal de YouTube y nuestro correo electrónico. asovedra@gmail.com. Chao y hasta la próxima. Fue un mi honor gente. con ustedes y Sin pelos en la lengua. Veremos cómo acabo, hablemos más que claro. Vamos sin pelos ni nada, insinuar de cobardes, pero a veces hay que callar. No jodo si no joden, desde siempre fue mi lema. Te lo digo una vez más, sin pelos en la lengua. Respeto tu estilo, tío, tú respeta el mío. Así de ágil te lo digo, así de fácil te lo escribo. Dejar de guerrear, lo suyo es generalizar. Y quien se dé por aludido, por algo será. 20 Fotolog, Metroflog y más chorradas. Como no os quitéis de eso, acabaréis majadas. Nunca falta alguien, que sobre nunca sobra. Alguien que falta, sigue el ritmo de mi boca. Sé que cuesta, como te cuesta aceptar la realidad. Si lo quieres aún más claro, prueba de desempañarme. Piro sin pelos en lengua, sin duda. Estas son mis opiniones, ¿tenéis vosotros alguna? Yeah, sin pelos en la lengua. Así es, sí, y así suena. Yeah, sin pelos en la lengua. Así es, sí, y así suena.